¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarle desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, aquí en Noticias del Congreso. Estamos listos las y los periodistas del canal del Congreso para informarle de una intensa jornada en la cual, pues evidentemente ha habido rendición de cuentas, ha habido aprobación de reformas emblemáticas de esta nueva etapa de la vida jurídica en nuestro país, pero también hay asuntos de interés público y de debate, pues no solamente parlamentario, debate nacional, sobre todo tiene que ver con el Poder Judicial, un anuncio que se está confirmando en estas horas respecto al supuesto previsto en el artículo 98 constitucional relativo a la renuncia de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, de todo esto tenemos información para usted esta noche en Noticias del Congreso. Vamos a iniciar inmediatamente. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, compareció ante el Pleno de la Cámara de Diputados en el marco de la glosa al primer informe de gobierno del Ejecutivo en el apartado de política social. El funcionario destacó la aprobación de la reforma constitucional en materia educativa y su legislación, consecuente legislación secundaria, lo que dijo sienta las bases de la nueva escuela mexicana y estipula nuevas disposiciones conforme a la evaluación en el sistema educativo nacional. Un gran avance de la evaluación es que no solo se va a evaluar a las maestras y los maestros, sino a todo el sistema educativo nacional, a sus programas y a sus actores. Esto se llevará a cabo bajo una visión integral, continua, colectiva, incluyente, diagnóstica y comunitaria. El secretario consideró importante la reincorporación del civismo y la ética a los planes y programas de estudio, así como otras materias. Sostuvo también que en su gestión se combatirá a la corrupción en la asignación de plazas docentes. Vamos a terminar con lo que llamamos el huachicol educativo. Ni corrupción arriba, ni corrupción abajo. Los beneficiarios, sin duda, serán los niños y los maestros. Hemos diseñado un proceso abierto y transparente para garantizar certidumbre, imparcialidad y legalidad a las asignaciones de la vacancia. Bueno, previo a su presentación, rindió protesta, a decir verdad, ante el Pleno de la Cámara de los Diputados, como lo marca la Constitución. Posteriormente, diputadas y diputados de los distintos grupos parlamentarios emitieron sus posicionamientos y preguntas desde tribuna sobre la gestión de la Secretaría de Educación Pública. El día de hoy ya tenemos avances al respecto. Por ejemplo, se detuvieron las evaluaciones punitivas, dándole con ello tranquilidad y certeza laboral a los maestros. Se han reinstalado hasta el día de hoy a cerca de 370 profesoras y profesores que habían sido injustamente cesados por motivos de la reforma del 2013. Estamos viviendo el peor retroceso educativo de los últimos años. El gobierno federal, Morena, acaba de entregar las riendas de la educación a la mafia de la corrupción de las dirigencias sindicales y de la CENTE. Al gobierno federal le interesa, le conviene mantener a una niñez mediocre y en ignorancia. En este informe se menciona 300 veces la palabra educación, pero en ningún momento se hace referencia a las competencias necesarias para el siglo XXI, como las habilidades digitales, que son fundamentales, así como las habilidades socioemocionales, que son importantes para el desarrollo pedagógico contemporáneo. Reconocemos que derribar la reforma neoliberal educativa resultaba una tarea monumental y que lo alcanzado, si bien representa un avance importante, todavía está lejos del ideal de refundación educativa que demandó el pueblo de México el 1 de julio. Los legisladores cuestionaron también al secretario de Educación Pública sobre diversos aspectos del sistema educativo, entre ellos la centralidad, la atención a discapacitados, la deserción escolar, la reconstrucción de las escuelas y preocupaciones de índole presupuestal. Especial interés ha resurgido en algunos días el tema de los centros de atención de educación a discapacidad, donde han tenido despidos. Una palabra, por decirlo nuevamente, punitiva. Es decir, se resuelve en el tema de las plazas de los docentes, pero algo sucedió en unos centros de atención especializada con discapacidad que ustedes deben de saber que son los centros
únicos que existen en el país. La reconstrucción de las escuelas afectadas debe ser prioridad de todos. En la agenda legislativa del Grupo Parlamentario Encuentro Social, somos firmes en que la educación debe ser un derecho de todas y todos. Somos firmes en que la educación de calidad debe ser la cualidad de nuestro sistema educativo. El abandono escolar implica contar con un capital social poco capacitado para colaborar activamente en el desarrollo económico y social de la nación, lo cual sin duda tiene efectos negativos en los niveles de bienestar de la población. De igual forma, la deserción escolar reproduce las desigualdades sociales y la pobreza. Esta es una reforma muy ambiciosa, que tiene abiertas puertas por ahí que nos preocupan muchísimo para la participación, por ejemplo, del sindicato, pero eso lo veremos más adelante, y que sin presupuesto se va a quedar como letra muerta y nada más como buenas intenciones. Bueno, el intercambio entre legisladores y el secretario de Educación duró varias horas, pero bueno, formalmente esta parte inicial del intercambio de puntos de vista nos muestra parte del debate que se dio alrededor de todos los temas que involucran la reforma educativa. Momentos bien interesantes de debate entre el secretario de Educación y los legisladores. Bueno, al inicio de la sesión ordinaria, la antropóloga social Selene Yuridia Galindo Cumplido, hablante de la lengua Odam, idioma con presencia en comunidades del estado de Durango, emitió un discurso desde la tribuna más alta de San Lázaro, en el que denunció acoso del crimen organizado en contra de comunidades indígenas. Harom tu aga nagolbus guinam mi ha petunyok ham ha usin gudevur gyo ha usin am bus guinam dini ok antetutu gyo panas cham haroi tu danchu cham haroi tu asbua nagol guinam tu dagia ham puha kodim piam am puha kupim gutni ok bantu daich mupai na chaskio gyo bus na tu mi tu haich nat godik antetutu hasa kechawa jana hum nyok dago odam. Sin duda, interesante, intenso este discurso en lengua Odam, en donde se denuncia pues, que la situación de estas comunidades indígenas es compleja en lugares donde pues, hay problemas de crimen organizado. Una pausa, regresamos con actividad